Bueno, compañeros, yo soy Milagro Stephanie Mendoza y les voy a continuar hablando acerca de la anestesia general. Vamos a comenzar con otro fármaco que es inductor, que es el etomidato, o como se conoce comercialmente, amidato. Este es un derivado del imidazólico. Hay que recordar que este núcleo imidazólico lo va a hacer soluble en agua en un pH ácido, pero si tenemos un pH fisiológico normal, este se va a volver liposoluble. Existen dos isómeros, pero solo el isómero más tiene la actividad hipnótica que ocupamos del etomidato. Su fijación a las proteínas plasmáticas es fundamentalmente a la albúmina en un 76%. Cuando actúa como lipofílico, este tiene una fracción libre que le proporciona un rápido acceso a nivel cerebral. Se presenta en ampollas de 10 ml con 2 miligramos por ml, usando el propilenglicol al 35% como solvente. Este se le agrega para proporcionarle estabilidad y disminuir la irritación local con un pH de 6.9, aunque estudios han relacionado que propilenglicol contribuye a una irritación venosa y la flebitis, lo cual surge al momento de la inyección. Con la farmacocinética del etomidato tenemos que la dosis de inducción es de 0.3 a 0.6 miligramos por kilogramo de peso en un paciente adulto. Se consigue una hipnosis a los 30 segundos y su efecto dura de 3 a 10 minutos. La concentración pico en el cerebro se alcanza en 1 minuto y la concentración máxima en este se alcanza a los 7 minutos después de su inyección. Se metaboliza en sangre por las esterasas plasmáticas y por procesos metabólicos hepáticos que incluyen la hidrólisis de la cadena etiléster y la N-desalquilación oxidativa. Todos estos procesos de metabolización dan como resultado metabolitos que aparecen en plasma muy pronto. A las 24 horas después de administrado el fármaco, el 90% de la dosis administrada se ha eliminado en forma de metabolitos, ya sea en la orina o en las heces. Solo el 2 al 3% del fármaco se va a detectar de una forma inalterada en la orina. Hay que recordar que como tiene su metabolismo hepático, en pacientes que sufren insuficiencia hepática, la vida media de eliminación de este fármaco se va a prolongar, ya que disminuye el débito o el rendimiento hepático. El mecanismo de acción del etomidato, es decir, cómo este fármaco va a producir su actividad hipnótica o cómo va a producir la inconsciencia. Esto se va a dar a través de la depresión de la sustancia reticular y de la interacción del etomidato con los receptores del GABA, en específico el GABA-A. Solo para recordar que el GABA es un neurotransmisor que envía mensajes químicos por el cerebro y el rol de este es inhibir o reducir la actividad neuronal. Bueno, cuando llega el etomidato y se une al receptor del GABA, lo que va a hacer es hiperpolarizar la membrana debido a que este receptor es un ionotrópico porque está acoplado a un canal de cloro. Entonces llega el etomidato, se une, logra la supresión de descargas corticales y se produce la inconsciencia en el paciente. Efectos del etomidato en los diferentes sistemas. Vamos a tener como primer punto el sistema nervioso central. A pesar de sus efectos neurodepresores por cómo actúa en el receptor del GABA, este también se ha asociado a una alta incidencia de movimientos mioclónicos y de convulsiones. Hay que tener una clara diferencia entre qué es un movimiento mioclónico y una convulsión.
El movimiento mioclónico va a ser aquel que es un movimiento rápido, multifocal o focal, pero parecido a una flexión o extensión de las extremidades. En cambio, las convulsiones van a ser aquellas en las que una parte del cerebro recibe un estallido de señales eléctricas anormales que interrumpen temporalmente la función eléctrica normal de esa parte del cerebro. Además, se ha demostrado que este fármaco produce una actividad aumentada en los focos epileptiformes, es decir, que no es recomendado en pacientes que sufran epilepsia porque el fármaco va a llegar a estimular esos focos epileptiformes y nos puede llegar a causar una crisis epiléptica. Pero con respecto al etominato, no todo es malo en el sistema nervioso central, porque también este es un potente vasoconstrictor cerebral, disminuyendo el flujo sanguíneo cerebral en un 35 a 40%, sin alterar la presión de perfusión del cerebro. Esto lo hace bastante idóneo para neurocirugías. Ahora, como punto 2, tenemos el sistema cardiovascular. Las dosis intravenosas menores de 0.45 miligramos por kilogramo de peso provoca una disminución aproximada del 10% en la tensión arterial media, en el volumen sistólico, en el gasto cardíaco y una ligera elevación de la frecuencia cardíaca. Un 10% es bastante poco comparado con otros fármacos inductores, pero esta escasa repercusión hemodinámica que presenta el fármaco se da debido a la ausencia de un efecto depresor sobre el sistema nervioso simpático. Eso le da la eficacia que aún mantenga los reflejos de los vasoreceptores. Además, esto también disminuye el flujo coronario y el consumo de oxígeno del miocardio. Ahora, como punto 3, tenemos el sistema respiratorio. Tras la inducción aparece un breve periodo de hiperventilación, a veces seguido de un periodo similar a la apnea. Cuando ocurre este periodo de apnea, vamos a tener un ligero aumento de la presión arterial de dióxido de carbono, pero no vamos a tener cambios de la presión arterial de oxígeno. Efectos secundarios del etominato. Tenemos el principal efecto sobre la estereogénesis, que es por el cual el etominato no es utilizado o no se recomienda su uso en infusión continua, porque este va a actuar como un depresor suprarrenal transitorio. Lo que va a hacer es que inhibe la síntesis adrenocortical de esteroides y esto lleva a una disminución de niveles séricos de cortisol. Como punto 2 tenemos su efecto sobre la presión intraocular, que desciende de un 30 a 60%. Los movimientos excitatorios, que son aparición de fasciculaciones, que las fasciculaciones son contracciones pequeñas e involuntarias en una parte del cuerpo. Con el etominato se dan más que todo en los párpados y en los músculos bucales. Dolor a la inyección debido al solvente del fármaco, y la más común son las náuseas y los vómitos. Continuando con el otro inductor, tenemos al clorhidrato de ketamina, que esta es una feniciclidina y ciclohexamina que se une preferentemente a los receptores del N-metildeaspartato o NMDA. Su liposolubilidad es alta, atravesando con facilidad la barrera hematoencefálica. El índice de fijación a proteínas que tiene esta es bajo, es de un 40 a 50%. Viene en una presentación de 10 ml y 50 miligramos por ml. A modo de recordatorio, solo mencionar que en el Código Internacional de Colores, los anestésicos que sirven como inductores tienen asignado el color amarillo, es decir, que el etominato,
propofol y la ketamina, se les asigna el color amarillo. Bueno, continuando con la farmacocinética, la concentración plasmática de la ketamina se alcanza al minuto de su administración intravenosa. La biotransformación es compleja y su metabolismo se da hepáticamente por dos vías principales. Una es la de metilación por enzimas y dos son la hidroxilación de la ciclohexamina. En la de metilación por enzimas, que esta vía es la principal responsable de la metabolización de la mayoría de los fármacos. Esta vía va a producir dos metabolitos principales. Uno es la norketamina y el segundo es la de hidronorketamina. En la hidroxilación de la ciclohexamina también se producen varios metabolitos, pero no tienen una gran importancia como lo tiene el metabolito norketamina, porque este va a tener del 20 al 30% de la potencia que tiene la ketamina. En un 4% de la ketamina se elimina por la orina sin metabolizar y el 17% en forma de derivados hidroxilados. La eliminación por las heces supone un 5%. Los usos clínicos de la ketamina. Hay que recordar que este es el único agente con propiedades analgésicas. Nos va a producir una anestesia disociativa con una analgesia somática intensa con sueño superficial, caracterizado por un estado cataléptico del paciente. Además, vamos a encontrar párpados semiabiertos, pupilas dilatadas. En ciertos casos podemos encontrar pupilas puntiformes, nistagmos lentos, que es como lo pueden ver ahí en la imagen, pequeños movimientos involuntarios del globo ocular, hipertonía muscular y movimientos involuntarios de otras partes del cuerpo, en especial de las extremidades. A dosis de la ketamina van de 1.5 a 3 miligramos por kilogramo de peso en un paciente adulto. Se consigue una hipnosis a los 30 o 60 segundos. El sueño se produce de los 3 a 5 minutos. La duración de una dosis única es de 10 a 15 minutos, aunque la recuperación completa se prolonga más de 30 minutos. A dosis de inducción, el efecto analgésico puede iniciar antes que el hipnótico y se prolonga durante 40 a 50 minutos tras el despertar, debido a una eliminación larga y a los propios metabolitos del fármaco. A dosis subhipnóticas, es decir, dosis de 0.2 a 0.5 miligramos por kilogramo de peso, se consigue un efecto analgésico. Los efectos sobre los diferentes sistemas. Antes de explicar cómo la ketamina actúa sobre los diferentes sistemas, les voy a hablar acerca del mecanismo de acción de la ketamina en el sistema nervioso central. Como se los mencioné, esta actúa de modo preferente en los receptores del N-metildiaspartato, actuando como un antagonista, aunque también la ketamina ejerce efectos en los receptores opioides. No se explica aún del todo cómo la ketamina produce este efecto analgésico, pero sí se ha demostrado en diversos estudios que la ketamina evita la hiperalgesia, es decir, que la ketamina evita el aumento de la sensibilidad de las terminaciones nerviosas de los nociceptores en las regiones dañadas. Como podemos ver en los receptores del N-metildiaspartato en las interneuronas inhibitorias de la corteza cerebral, de la amígdala y del hipocampo, que aquí está una vista un poco más de cerca, como la ketamina llega y actúa en los receptores. Cuando actúa en los receptores va a inducir un incremento no coordinado de la actividad neuronal, lo que desencadena la pérdida de la conciencia en nuestros pacientes. Aunque también los receptores del N-metildiaspartato se encuentran en casi todas las células y neuronas del sistema nervioso central, en particular en aquellas que participan en la nocicepción, como por ejemplo los nociceptores aferentes primarios de las astas dorsales de la médula espinal, como lo podemos ver aquí.
lo que va a hacer la ketamina es llegar al sitio de unión y disminuir el tiempo de apertura del canal. Cuando se disminuye este tiempo de apertura del canal, se va a disminuir la amplificación de la estimulación repetida del receptor. Es decir, que va a disminuir la activación cerebral al bloquear las señales nociceptivas mediadas por el N-metildeaspartato que proviene de estas neuronas aferentes periféricas. Ahora bien, centrándonos ya en los efectos sobre los sistemas, en el sistema nervioso central, este es un potente vasodilatador cerebral que va a aumentar el flujo sanguíneo cerebral en un 60% en normocapnia. Este aumento del flujo sanguíneo cerebral más un aumento del consumo de oxígeno cerebral provoca que una elevación de la PIC. Entonces esto nos dice, o bueno, la práctica también nos dice, que no está recomendado utilizarla en neurocirugías. Ahora con el sistema cardiovascular. Esta provoca efectos similares a una estimulación simpática, con un aumento en la tensión arterial, en la frecuencia cardíaca, en el gasto cardíaco, en la resistencia venosa periférica y el consumo de oxígeno del miocardio, en un 20 a 40%, que es proporcional a la dosis administrada. Estos efectos se van a presentar a los 5 o 10 minutos después de administrado el fármaco y los signos volverán a regresar a sus valores normales después de 20 a 30 minutos. En el sistema respiratorio se dice que esta no tiene un efecto depresor sobre la ventilación y conserva las respuestas al dióxido de carbono. Puede observarse una pequeña disminución de la frecuencia respiratoria sin cambios en la presión arterial de CO2. La aparición de apneas con la ketamina es bastante infrecuente, pero puede ocurrir cuando se premedica con opiáceos o cuando se administra rápido el fármaco. La musculatura respiratoria y los reflejos de la vía aérea, la ketamina no los altera. Pero esto no evita, ¿verdad?, un riesgo de aspiración pulmonar. También esta tiene un efecto broncodilatador debido a su actividad simpático-mimética y que es la que recomendada en pacientes que sufren asma y que se van a someter a una cirugía. Efectos secundarios de la ketamina. Como primer punto tenemos los trastornos psíquicos. Esta puede llegar a producir ilusiones visuales auditivas, sensación de flotación, experiencias disociativas, alteraciones de la imagen corporal o cambios en el estado de ánimo. Como segundo punto tenemos efectos sobre la PIC, pues como ya mencioné antes, esta aumenta el flujo sanguíneo cerebral y la demanda de consumo de oxígeno cerebral, que estos dos factores ayudan a un aumento de la presión intracraneal y casi se puede decir que está contraindicada en neurocirugías. Y 3, que es la porfiria, que son un grupo de enfermedades poco frecuentes caracterizadas por un déficit enzimático que se produce en la secuencia metabólica de la producción del grupo M. Esta se contraindica más que todo en estos pacientes porque casi no hay estudios que aprueben su utilidad en esta enfermedad. Continuando tenemos a los opioides. Bueno, estas se extraían de la planta llamada Papaver somniferum, como los tenemos allí en la imagen, y este término de opioides fue adquirido por Hutchinson y se utilizó para nombrar a los medicamentos con acciones similares a la morfina, pero con diferentes estructuras químicas. Sin embargo, el concepto ha venido evolucionando para incluir a todas las sustancias sintéticas que reaccionan con los receptores opioides, ya sea tanto como agonista, como antagonista o agonista parcial, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Y mencionar que en el Código Internacional de Colores de Anestesia, los opioides, todos los opioides reciben el color azul. El sistema de opioides endógenos, el avance que se ha tenido.
con respecto al conocimiento de la farmacología de los opioides se produjo gracias a una serie de descubrimientos de los receptores opioides endógenos. Estos son compuestos de una familia de péptidos endógenos con similitudes estructurales que actúan a nivel de una familia de receptor opioide que consiste en MOR, DOR o DOR. Esta denominación es la más actual con respecto a cómo nombrar a los receptores opioides. Los péptidos opioides endógenos incluyen endorfinas, encefalinas y dinorfinas. Si bien están estas, que la dinorfina tiene una alta afinidad a COR, la endorfina tiene una alta afinidad a MOR y la encefalina tiene una alta afinidad a delta. Dicho sistema de opioides interviene en diversas funciones reguladoras como por ejemplo las respuestas nociceptoras, estrés, así como la termorregulación, la respiración y funciones neuroendocrinas. Muchos de los analgésicos opioides actúan en múltiples receptores homónimos con diferentes afinidades, como por ejemplo, la morfina actúa con gran afinidad en MOR y con afinidades menores en COR y DOR. El mecanismo de acción de los opioides. Estos tienen dos tipos de mecanismos de acción. Uno es la analgesia central que van a producir y el segundo es la analgesia periférica. Vamos a centrarnos en esta lámina en la analgesia central mediada por opioides. Pero antes vamos a explicar qué es la nocicepción. Este es un proceso nervioso codificador y modificador de estímulos nocivos que pueden dañar los tejidos, mientras que el dolor es la traducción subjetiva de dicho estímulo en una percepción. Los opioides modifican la nocicepción y la percepción de este estímulo nocivo. La acción o la información dolorosa resultante se transmite a la médula espinal por dos tipos de fibras aferentes periféricas, que son las fibras C-mielínicas, que son de conducción lenta y van a traducir el dolor ardoroso, y las A-delta mielínicas, que son fibras más finas pero de conducción más rápida. Estas van a traducir el dolor penetrante y pulsante. Estas van desde el asta dorsal de la médula espinal, viajan en una forma ascendente hacia los fascículos espinotalámicos, que es donde está aquí. Estos van a recibir los impulsos nociceptivos y transmiten la información a los sitios fundamentales de percepción del dolor en el cerebro, como por ejemplo la sustancia gris periductual, la amígdala y la corteza somatosensitiva. La activación de los receptores MOR, situados de forma extensa en todos estos centros encefálicos superiores, estimula la analgesia al activar las vías inhibidoras descendentes que parten desde la sustancia periductual o la sustancia gris periductual, que es como se abrevia aquí SPGA, y la porción rostroventral del bulbo raquídeo, que estas van a inhibir las descargas neuronales nociceptivas del asta dorsal de la médula espinal. Aquí, como pueden ver, ya están inhibidas. También hay que recordar que los receptores también actúan en la corteza y los sistemas límbicos, lo cual origina cambios en la activación cerebral y en la percepción del dolor. En la analgesia periférica vamos a tener que los opioides actúan de forma directa en las neuronas sensitivas para inhibir la transmisión de la señal dolorosa. Sin embargo, el sistema inmunitario también interviene en este tipo de analgesia, porque hay que recordar que los receptores opioides están situados tanto en neuronas y en células inmunitarias, como por ejemplo los leucocitos. Entonces, cuando se produce una agresión,
tenemos una respuesta inflamatoria en los tejidos periféricos. Esta respuesta inflamatoria va a generar la liberación de mediadores inflamatorios y de neurotransmisores. Estos mediadores inflamatorios generan una cascada inflamatoria que inducen a la activación espontánea de los nociceptores y a la sensibilización de las neuronas sensitivas para producir el dolor espontáneo, hiperalgesia, y como hay una hiperalgesia se puede llegar a producir una alodinia, que estos son estímulos que se perciben como dolorosos, pero en realidad no lo son. Entonces, cuando se da el comienzo de este proceso inflamatorio, hay una penetración de leucocitos en el área inflamada, que constituye la fuente principal de péptidos opioides a los sitios de inflamación. Y cuando se utiliza opioides exógenos, bueno, estos van a inhibir esta activación de nociceptores. Farmacocinética de los opioides. Después de inyectarse por la vena, los opioides se transportan de forma acelerada a los vasos del corazón y los pulmones, con lo cual se distribuyen a diversos órganos y tejidos. La variabilidad que va a tener la disponibilidad de este fármaco en cuanto a concentraciones plasmáticas va a depender de diversos factores, tanto del paciente como del fármaco. Por ejemplo, en el del paciente va a afectar la masa magra corporal, la función de los órganos, en especial el gasto cardíaco del paciente. Y con respecto al fármaco, vamos a tener diversas funciones, por ejemplo, las constantes de distribución y eliminación que describen el perfil farmacocinético, como por ejemplo sería el pKa, que este es que en un pH normal el 50% de las moléculas en una solución se encuentran en forma ionizada, recordando que la forma no ionizada es la que atraviesa con más facilidad la membrana. También tenemos la unión a proteínas y la liposolubilidad del fármaco. Todo esto afecta el paso de los diversos fármacos al interior del encéfalo a través de la barrera hematoencefálica. Los receptores opioides. Estos, los más conocidos, son MOR, DOR y COR, aunque también existe otro tipo que es llamado sigma, pero a pesar de que se han hecho varios estudios, todavía no se ha encontrado que los opioides exógenos lo estimulen. La distribución y la concentración de estos no es uniforme, ya que en el sistema nervioso central se encuentran desde la corteza cerebral, el sistema límbico, el hipotálamo, el tálamo, la región bulboprotuberancia, áreas extrapiramidales y la sustancia gelatinosa, hasta neuronas sinápticas preganglionares. Y en el sistema nervioso periférico se encuentran localizados en el plexo mientérico, en el submucoso, en la vejiga urinaria y en los conductos deferentes. En este cuadro podemos ver cómo se encuentran organizados el tipo de receptor y los efectos que se producen al estimularlos. Por ejemplo, en MOR tenemos que la analgesia que puede producir es supraespinal y espinal. Sabiendo que existen dos subtipos de receptor MOR, que el MOR1 va a producir la analgesia, miosis, náuseas, vómitos, retención urinaria y prurito, y MOR2 va a producir sedación, dependencia y depresión respiratoria. Todos estos en el cuadro lo podemos ver con un signo más. Si lo tiene es que va a producir este efecto. Los receptores DOR producen una analgesia de tipo espinal, producen leve depresión respiratoria, disforia y sedación, dependencia, miosis y leve tolerancia. En COR tenemos que la analgesia que produce es supraespinal espinal, leve depresión respiratoria, efectos en la motilidad intestinal, produce meiosis y leve tolerancia. El sigma, como podemos ver, solo se encuentra en el área de conducta y que
la estimulación produce disforia, alucinaciones y estimulación vasomotora. Todos los receptores inhiben la acción de la adenilatociclasa. Cuando esto se produce, el receptor MOR aumenta la activación de la corriente potasio. Esto va a generar una hiperpolarización de la neurona presináptica, lo que resulta en una inhibición de los 4 receptores que también van a suprimir una corriente de calcio en las terminales nerviosas presinápticas. Esto va a bloquear la descarga de neurotransmisores para que ya no se produzcan las señales del dolor. Ahora tenemos la clasificación de los opioides según su afinidad por el receptor. Tenemos a los agonistas puros, que estos son los opiáceos que se comportan como agonistas muy preferentes y selectivos a los receptores MOR y muestran la máxima actividad intrínseca. Ejemplo de ello, la morfina, el fentanil, el sulfentanil, alfentanilo y remifentanil. En los agonistas antagonistas son opioides capaces de actuar sobre más de un tipo de receptor opioide, sobre delta y kappa, pero se van a comportar en estos como agonista, mientras que en los receptores MOR se van a comportar como un agonista parcial. Ejemplo de ello tenemos a la nalbuphina y a la pentazocina. Y los agonistas parciales son los opiáceos que actúan sobre los receptores con actividad intrínseca inferior a la de los agonistas puros, por lo que la presencia de algún agonista puro puede comportarse también como un antagonista. Por ejemplo, la buprenorfina. En los antagonistas puros, estos son opiáceos que muestran afinidad por los receptores opioides, pero carecen de actividad intrínseca. La afinidad de estos se extiende a los 3 tipos de receptores principales. Ejemplo de ello tenemos a la naloxona y a la naltrexona. El fentanil es un opioide agonista muy liposoluble. Su potencia analgésica es aproximadamente 100 veces superior a la de la morfina. Su farmacocinética y farmacodinámica nos dice que al ser un fármaco totalmente lipofílico, atraviesa rápidamente la mucosa o la barrera hematoencefálica, alcanzando la circulación sistémica y evitando el fenómeno de primer paso hepático, que en ese el citocromo P450 va a producir su derivado inactivo o su metabolito, que es el norfentanilo. La eliminación de los metabolitos inactivos es renal y debido a su lipofilia en dosis repetidas tiende a acumularse en tejido graso. También hay que tener precaución con lo del tejido graso en pacientes obesos, porque si se titula la dosis en forma del peso corporal total de estos pacientes, se corre el riesgo de causar una sobredosis en este tipo de pacientes. La presentación del fentanil o del citrato de fentanil es de 100 microgramos en 12 ml. La dosis para un paciente adulto es de 2 a 4 microgramos por kilo. En niños que van desde la edad de 0 años hasta la edad de 12 años, se utiliza de 4 a 6 microgramos por kilo de peso. En ancianos, de 1 a 3 microgramos por kilo de peso. Las dosis son variantes debido al diferente metabolismo que tienen los diferentes grupos etarios. En tiempos, el inicio de acción del fentanil es de 3 a 5 minutos, pero el efecto máximo o la analgesia máxima que pueden producir se da hasta los 10 o 15 minutos. La duración del efecto es de 30 a 60 minutos. También podemos ver que en altas dosis de fentanil tienen una gran cardioestabilidad y que además bloquean las respuestas neuroendocrinas metabólicas a la agresión quirúrgica. Remifentanilo. Este es de 100 a 200 veces más potente que la morfina.
Su estructura es única debido a sus uniones ésteres. La estructura éster lo hace bastante sensible a la hidrólisis a través de las esterasas sanguíneas y tisulares no específicas. Esto propicia que su metabolismo sea rápido junto con una rápida reducción de las concentraciones sanguíneas cuando cesa la infusión. Se une mucho a proteínas plasmáticas, cerca de un 70%, en especial a la Al-glucoproteína ácida. La vía principal metabólica de remifentanil es la desesterificación para formar un metabolito ácido carboxílico, que este metabolito tiene una baja afinidad por los receptores MOR y una poca penetración en el cerebro. La farmacocinética de este no se ve influenciada por la insuficiencia hepática o renal, ya que en sangre se metaboliza sobre todo por las enzimas que se encuentran en los eritrocitos, y su metabolismo tampoco se ve alterado por la deficiencia de las pseudocolinesterasas plasmáticas. El uso clínico del remifentanil. La duración del efecto del remifentanil es muy corta, lo que obliga a que la infusión comience antes o poco después del bolo inicial. Se recomienda que la intubación no debe iniciar al menos después de 5 minutos de la infusión continua para asegurarse del efecto mantenido del opioide. También cuando se utilice un hipnótico, ya sea un anestésico volátil o un anestésico intravenoso, que se reduzcan las dosis de estos para no tener unas respuestas hemodinámicas tan marcadas. Este fármaco suprime eficazmente las respuestas autónomas, hemodinámicas y somáticas a los estímulos nocivos. Hay estudios que muestran que desde el momento en que se da la intubación hasta que ocurre la incisión quirúrgica, ocurre un lapso de tiempo bastante largo, porque a veces hay cirugías que se dé o que cuesta que inicien, ya sea porque el doctor no se apura, ya sea porque no estén preparados todos los materiales, pero en esas fases donde no hay estimulación, a veces surgen disminuciones del 30 al 40% de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca. La hipotensión y la bradicardia pueden tratarse con la reducción de la velocidad de infusión del remifentanil y de las dosis de los anestésicos recurrentes. También el creador recomienda que después de reconstruir el polvo liofilizado, que es como viene el remifentanil, en presentaciones de 5 miligramos, de 2.5 miligramos, es estable durante las 24 horas y se recomienda una concentración de 20 a 250 microgramos por ml. 50 microgramos por ml para pacientes adultos y de 20 a 25 microgramos por ml para pacientes pediátricos y mayores de 60 años. También el fabricante no recomienda la dilución de remifentanil con el lactato de Ranger. Tampoco esta debe mezclarse con el propofol y no debe administrarse en la misma línea intravenosa que sangre, suero o plasma, ya que, por ejemplo, las esterasas no específicas del plasma pueden causar hidrólisis de remifentanilo a su metabolito inactivo. En el cuadro que se presenta en la diapositiva podemos ver las dosis de remifentanilo que se utilizan. Más que todo son para pacientes adultos. Tenemos que la inducción anestésica se puede realizar con un bolo de remifentanil de 1 microgramo por kilo de peso. Este no debe administrarse en menos de 30 segundos. La velocidad inicial, sería de 0.5 a 1 microgramo por kilo por minuto. Para el mantenimiento de la anestesia general, tenemos los casos, ya sea que se mantenga la anestesia junto con un anestésico inhalado o un anestésico intravenoso. Con un anestésico inhalado tenemos que el isoflurano o sevoflurano tengan una CAM de 0.5
La infusión del bolo va a ser de 0,5 a 1 microgramo por kilo y la infusión continua, la velocidad inicial casi siempre es de 0,25 y como límite se tienen de 0,05 a 2 microgramos por kilo por minuto. Y el Propofol lo tenemos que la dosis inicial de este va a ser de 100 microgramos por kilo por minuto. En la infusión del bolo de remifentanil va a ser de 0,5 a 1 microgramo por kilo. Y la infusión continua, la velocidad inicial va a ser de 0,25 y los límites va a ser de 0,05 a 2 microgramos por kilo por minuto. Ahora tenemos a la naloxona. A esta en el Código Internacional de Colores se le ha brindado el color azul con líneas diagonales blancas. Este va a inhibir competitivamente a los narcóticos en sus receptores opioides, ya sea en mu, en delta o en kappa. Va a revertir y prevenir los efectos indeseables de los morfínicos, incluyendo depresión respiratoria, sedación, hipertensión arterial, analgesia, espasmoterapias biliares, apneas y rigidez. La presentación de esta es de 0,4 miligramos por ml en ampollas o frascos de 1 ml. La dosis de esta en pacientes adultos es de 0,4 a 2 miligramos intravenosos. La dosis se puede repetir cada 2 a 3 minutos hasta obtener una respuesta satisfactoria, pero se menciona que 1 miligramo de la naloxona revierte por completo los efectos de los morfínicos. Continuando con el siguiente grupo de fármacos que nos ayudan en la anestesia general, tenemos a los relajantes neuromusculares. Estos producen parálisis flácida reversible de la musculatura esquelética. Es importante recordar que estos no suprimen el nivel de conciencia ni el dolor, por lo que deben combinarse siempre con un hipnótico y con un analgésico. Continuando con el mecanismo de acción de los relajantes neuromusculares, antes de irnos a mencionar el mecanismo de acción de cada grupo de relajantes, vamos a ver cómo se da una transmisión neuromuscular normal, mencionando que cada unión tiene aproximadamente 5 millones de receptores en las neuronas postsinápticas, pero para que se dé la contracción muscular solo se necesitan 500.000 y que la liberación de acetilcolina en las vesículas sinápticas, cada vesícula libera de 5.000 a 10.000 moléculas de acetilcolina. Estos márgenes de seguridad se reducen hasta 10 veces menos en ciertas enfermedades, como por ejemplo en el síndrome de Eaton-Lambert se disminuye la cantidad de acetilcolina y en la miastenia gravis se disminuye el número de receptores. Ahora bien, continuando, tenemos que el impulso nervioso viaja a través de la neurona presináptica, abre los canales de calcio dependientes del voltaje. Cuando entra el calcio a la neurona presináptica, este va a hacer que se produzca la liberación de la acetilcolina de las vesículas sinápticas hacia la hendidura sináptica, que esta normalmente mide de 50 a 70 nanómetros. Cuando se libera el neurotransmisor, se va a unir al receptor nicotínico. Cuando se une al receptor nicotínico, pasa y se produce el potencial de acción postsináptico. Cuando se produce este potencial de acción, se va a propagar a lo largo del músculo en el sistema de membranas y túbulos T, abriendo los canales de sodio y liberando el calcio del retículo sarcoplásmico. Este calcio intracelular va a permitir que la actina y miosina interactúen y así se va a producir la contracción neuromuscular normal. En los relajantes neuromusculares hay dos grandes tipos, los despolarizantes y los no despolarizantes.
Los despolarizantes van a simular la actividad de la acetilcolina al unirse a la subunidad alfa del receptor colinérgico nicotínico. Aquí podemos ver una imagen de un receptor nicotínico que posee dos subunidades alfa, una subunidad beta, una subunidad delta y una subunidad gamma. Cuando se une el relajante neuromuscular despolarizante, va a mantener abierto el canal iónico. Esto va a causar una despolarización prolongada que se va a manifestar por el inicio de contracciones difusas, mejor conocidas como las fasciculaciones. Cuando los receptores están ocupados, ya no pueden reaccionar a la acetilcolina. Entonces, cuando ya no pueden reaccionar, la acetilcolina está o se queda en la hendidura sináptica. Pero va a llegar esa enzima, la acetilcolinesterasa, a hidrolizar a la acetilcolina que está en la hendidura. Se hidroliza en acetato y colina. Cuando se despolarizan los receptores nicotínicos, ustedes preguntarán, ¿pero cómo lo hace la succinilcolina? Bueno, pues lo hace de una manera química, ya que la succinilcolina está compuesta por dos moléculas de acetilcolina en sus extremos, y así es como actúa como ese neurotransmisor falso, simulando a la acetilcolina real. Ahora bien, con el grupo de los relajantes neuromusculares no despolarizantes, tenemos que estos son antagonistas competitivos del receptor de acetilcolina. Es decir, que estos relajantes van a competir con la acetilcolina para unirse al receptor nicotínico. Cuando se unen al receptor nicotínico, no van a despolarizar la membrana, sino que lo van a mantener cerrado o lo van a mantener bloqueado. Así, cuando llegue nuevas moléculas de acetilcolina, este receptor no puede responder a la acetilcolina y no se pueda dar la contracción muscular. Antes de empezar a hablarles sobre los diferentes fármacos, vamos a ver estos conceptos que son importantes. Tenemos la DE95. Esta es la dosis necesaria para alcanzar la relajación muscular, es decir, una relajación prácticamente completa, y casi siempre esta dosis se va a multiplicar por 2. La DUR25 o la duración clínica del efecto, esta va a indicar el periodo de tiempo desde la aplicación del relajante hasta la relajación de la transmisión neuromuscular en un 25% del valor inicial. El DUR95 es la duración global del efecto. Esta es el tiempo necesario para la recuperación del 95% de la fuerza muscular, es decir, prácticamente la totalidad de la fuerza muscular. En la dosis de precurarización, esta es la que se va a realizar 3 minutos antes con un relajante neuromuscular no despolarizante, que es el 10% de la dosis de intubación, para que no se produzcan las fasciculaciones. Tenemos la dosis de cebado o priming. Esta se hace con los relajantes neuromusculares no despolarizantes. Se administra 3 minutos antes, un 10% de la dosis de intubación, y esto en teoría tendría que acortar el tiempo de inicio de acción del relajante neuromuscular no despolarizante, es decir que se inyecta el 10% de la dosis de intubación y se espera 3 minutos. Pasados los 3 minutos, se inyecta la dosis total de intubación, y después de que se inyecta esa dosis total, se tienen de 30 a 60 segundos para iniciar la laringoscopía. En la dosis de mantenimiento, esa es, como su nombre lo dice, cómo mantener la relajación neuromuscular en la cirugía.
Casi siempre se utiliza el 10% de la dosis inicial, pero pueden haber circunstancias como que el paciente tenga fiebre o que el paciente esté metabolizando demasiado rápido el fármaco. Se puede utilizar hasta el 30% de la dosis inicial para mantener la relajación neuromuscular. Ahora tenemos al cloruro de succinilcolina o succinilcolina. Este es el único fármaco despolarizante utilizado por su rápido inicio de acción y la duración ultracorta. Se va a hidrolizar rápidamente en el plasma por la pseudocolinesterasa o colinesterasa plasmática. La duración del bloqueo está determinada por la cantidad que alcanza en la unión neuromuscular y la velocidad de infusión fuera de la placa motora. La presentación de la succinilcolina es un frasco con 500 miligramos liofilizado. El bolo o la dosis para intubación es de 0.5 a 1 miligramo por kilo de peso. Esta va a producir condiciones óptimas para la intubación orotraqueal. El inicio de acción se tiene de 30 segundos a 1 minuto. El 90% de la fuerza se va a recuperar en menos de 10 minutos. Indicaciones para la utilización de la succinilcolina: su dosificación en bolo para inducción más que todo de secuencia rápida. También en pacientes que se consideren estómago lleno, como por ejemplo en los traumas, hernias hiatales, obesidad, embarazo. Las precauciones que hay que tener cuando se utiliza succinilcolina. Hay que recordar que la succinilcolina utilizada con los agentes inhalatorios los hacen desencadenante para hipertermia maligna. También tenemos que se puede aumentar la presión intraocular e intracraneal. Hay que evitar el uso con proliferación de receptores de acetilcolina fuera de la unión debido al potencial aumento de la liberación de potasio. Puede llegar a causar hiperpotasemia. En pacientes quemados es seguro si se utiliza dentro de las 24 horas después de la lesión. Después de esto, se recomienda su utilización hasta después de los 6 meses pasada la lesión. ¿Se pueden quitar las fasciculaciones con la misma succinilcolina? Bueno, la respuesta es que puede lograrse una desfasciculación con 5 a 10 miligramos de la succinilcolina utilizada 1 o 2 minutos antes de administrar la dosis completa. A esto se le llama la dosis de domesticación, pero rara vez se utiliza en la práctica moderna porque hay que recordar que la succinilcolina a dosis bajas puede producir bradicardia y asistolias. Ahora bien, tenemos que el bloqueo puede prolongarse por diferentes acciones, como la actividad reducida de la pseudocolinesterasa. Cuando no hay mucha actividad de la pseudocolinesterasa, no se va a poder hidrolizar la succinilcolina, entonces esto va a prolongar la duración del bloqueo. Ejemplos de pacientes que pueden tener reducida la actividad de la pseudocolinesterasa son pacientes con hepatopatías, embarazos, extremos de la edad y pacientes quemados. Con las interacciones farmacológicas tenemos un ligero aumento de la prolongación del efecto. Se da con inhibidores del IMAO y con algunos antibióticos. En los envenenamientos por órganos fosforados, porque estos se van a unir de manera irreversible a la colinesterasa, disminuyendo su actividad. En dosis excesiva, bueno, porque si se utiliza mayor dosis, puede prolongarse el efecto. Y en esto tenemos que tener cuidado en que por lo menos no sea una dosis mayor de 6 miligramos por kilogramo de peso o que la duración no sea más de 30 minutos.
y en la hipotermia porque se reduce el metabolismo de todos los fármacos. Y los efectos adversos de la succinilcolina. Vamos a empezar con los efectos cardíacos. Puede llegar a producir una bradicardia sinusal, asistolias debido a la estimulación de los receptores muscarínicos cardíacos, y eso es más probable cuando se administra en segundas dosis de succinilcolina. Antes de administrar una segunda dosis, es recomendable el pretratamiento con atropina para prevenir dichas respuestas. En la hiperpotasemia tenemos que esta aumenta el potasio sérico en 0.5 hasta 1 miliequivalente por litro. En mialgias, este es un dolor muscular causado por las fasciculaciones que brinda la succinilcolina. No siempre se puede evitar las mialgias con la precularización, pero se va a disminuir la incidencia y la gravedad. En los efectos adversos en espasmo del mesetero, esta es una contracción sostenida del músculo mesetero. Puede complicarse al momento de realizar una intubación y este puede llegar a ser un signo temprano de hipertermia maligna. Aumenta la PIC y la PIO. Cómo aumenta la PIO es todavía desconocido, pero aumenta la PIC se relaciona porque esta aumenta la perfusión cerebral debido a la estimulación cerebral refleja inducida por un aumento en la actividad motora. La presión intraocular puede aumentar desde valores de 10 milímetros de mercurio hasta 21 milímetros de mercurio. En un bloqueo dual, este bloqueo dual se puede dar por utilizar altas dosis o por utilizarlo por un tiempo prolongado. Altas dosis se requieren de 6 miligramos por kilo de peso y un tiempo prolongado se requiere a más de 30 minutos. Este bloqueo dual es a partir de un bloqueo prolongado de un relajante despolarizante. Después de pasado cierto tiempo, después de pasada cierta dosis, se va a desarrollar una especie de bloqueo no despolarizante prolongado que se llama el bloqueo de fase 2, pero siempre con el mismo relajante muscular despolarizante. Tenemos a los relajantes neuromusculares no despolarizantes, cisatracurio y hidrocuronio. Mencionarles que en el Código Internacional de Colores a los relajantes neuromusculares se les da el color rojo, ya sean despolarizantes o no despolarizantes. Iniciando con el cisatracurio, este es independiente de la función renal o hepática o de colinesterasas plasmáticas, debido a que su principal metabolismo se da por la degradación de Hoffmann, y la degradación de Hoffmann depende de la temperatura y del pH. No causa liberación de histamina a dosis habituales y sus efectos cardiovasculares son mínimos. Es útil en la infusión continua en UCI o en el quirófano, debido a que la recuperación es independiente de la infusión. La dosis es de 0.15 miligramos en bolo. El inicio de acción es de 3 minutos y la duración es de 30 a 45 minutos. En infusión continua se recomienda una dosis de 1 a 5 microgramos por kilo por minuto. Ahora tenemos al rocuronio, que este es un relajante aminoesteroideo cuya característica fundamental se corresponde con un corto tiempo inicio de acción y una duración de su efecto. Este es menos potente que la mayoría de los relajantes musculares esteroideos y parece que la potencia está inversamente relacionada con la velocidad de inicio. La dosis de este es de 0.04 miligramos por kilo, inicia en 2 o 3 minutos y dura 20 a 30 minutos. En infusión se recomienda dosis de 5 a 12 microgramos por kilo por minuto y su metabolización es hepática renal. Si bien este
fármaco inicia de 2 a 3 minutos, pero con una dosis de 0.04, porque cuando la dosis se aumenta a 0.9 a 1.2 miligramos por kilo de peso, tiene una acción que se acerca bastante a la de la succinilcolina en 60 a 90 segundos, lo que la convierte en una alternativa bastante adecuada para inducciones de secuencia rápida, pero a costa de que la duración se va a prolongar también. A modo de mención tenemos la monitorización muscular. El TOF es tren de 4, es la estimulación de 4 estímulos en ST secuenciales llamado T1, T2, T3 y T4, aplicado con una frecuencia de 2 Hz. Cada tren se aplica con una frecuencia no mayor de 15 a 20 segundos porque se corre el riesgo de fatigar el músculo. Para calcular el índice de TOF se va a dividir la amplitud de T4 entre T1 y el cociente antes de administrar un bloqueante neuromuscular es de 1. Aunque se pueden bloquear hasta el 65 al 70% de los receptores sin que haya un desvanecimiento en el TOF. Aquí podemos ver en la imagen, esta corresponde a un bloqueo con relajante neuromuscular no despolarizante y a una monitorización del TOF. Que tenemos que se da la inyección del bloqueador neuromuscular, se da el inicio y ocurre lo que es un bloqueo intenso. Este bloqueo intenso es inducido por la administración de relajante a una dosis normal de intubación y no existe respuesta a los estímulos simples. Después se tiene bloqueo profundo, que este bloqueo profundo tampoco se da una respuesta al TOF y empieza con estímulos simples. Y termina con la aparición de la primera respuesta al TOF. Después ocurre el bloqueo moderado, que se define como aquel periodo en que se da la primera aparición de respuesta hasta la cuarta respuesta en el TOF. Y después se tiene la fase de recuperación, que en esta aparece la cuarta respuesta del TOF y se da el restablecimiento de la placa motora a su función normal. Ahora tenemos a los revertidores de los relajantes neuromusculares no despolarizantes, que es el sulfato de neostigmina. A este, en el Código Internacional de Colores, se le brinda el color rojo con líneas diagonales blancas. La acetilcolinesterasa, como les había mencionado, hidroliza la acetilcolina en acetato y colina en las uniones de las diversas terminaciones nerviosas colinérgicas con sus órganos efectores o sitios postsinápticos. Los fármacos que inhiben la acetilcolinesterasa se denominan anticolinesterácicos. Se tiene que utilizar al mismo tiempo que un antagonista muscarínico para impedir la estimulación de los receptores muscarínicos, porque si se estimulan pueden causar bradicardias, sistolias y es mejor evitarlo. Aquí podemos ver cómo es que va a actuar la neostigmina y aquí tenemos el antagonista de los relajantes esteroideos. Pero la neostigmina se utiliza en dosis de 0.03 a 0.07 miligramos por kilo de peso. El inicio de acción es de 7 a 10 minutos, la duración del efecto es de 15 a 30 minutos y la dosis de tropina a utilizar se recomienda de 15 a 30 microgramos por kilo. El metabolismo de la neostigmina es hepático. Aquí podemos ver que lo que va a hacer la neostigmina es inhibir la acetilcolinesterasa para dejar que la acetilcolina estimule o compita con el bloqueador neuromuscular no despolarizante para ejercer su acción en el receptor nicotínico.
Y aquí tenemos como el Sugammadex revierte al rocuronio, que el Sugammadex es una yesiclodextrina, un anillo de 8 elementos que va a encapsular perfectamente el anillo del esteroide. Aquí podemos ver cómo lo realiza o cómo lo completa, que encapsula completamente el núcleo del esteroide y lo va a inhibir. La dosis de Sugammadex es de 2 miligramos por kilo de peso. Solo recordarles que estos fármacos anticolinesterásicos no neutralizan el bloqueo neuromuscular despolarizante y de hecho lo pueden intensificar. Bueno, hasta aquí llega mi participación en la expo. Gracias por su atención y mi compañero seguirá explicándoles más acerca del tema.